Todos los cristianos creemos que Jesucristo fue verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Pero esto trae una serie de complejidades y preguntas cuando reflexionamos sobre la persona de Jesucristo. Y una muy importante es si Jesús tenía la capacidad de pecar. Es decir, si Jesús podía o no pecar, más allá de que no lo haya hecho, como lo evidencia la Biblia. Y la dificultad está en que, por un lado, la Biblia tiene una serie de pasajes que nos dice que Jesús fue tentado, pero también tiene otra serie de pasajes que nos dice que Jesús era el santo ser. Jesús no hizo pecado y que en Jesús habita la plenitud de la deidad. Y ese es el motivo por el que he hecho este video, donde voy a explicar de cómo debemos entender esta pregunta de la impecabilidad de Jesucristo a la luz de la divinidad y la humanidad de Jesucristo. En consecuencia, ¿qué debemos entender por tentación de Jesucristo en el texto bíblico? Y finalmente, ¿cómo debemos concluir esto? ¿Y qué dicen algunos de los teólogos contemporáneos más importantes sobre este tema? Y si eres nuevo aquí, mi nombre es Bruno, soy un estudiante de maestría en teología. En ese espacio comparto contenido bíblico-teológico para aprender más de la Biblia. Y lo primero que hay que entender para descifrar esta pregunta es que todo lo que Dios es, también es cierto para Jesús. Es decir, todos los atributos, toda la esencia, toda la naturaleza divina perfecta de Dios es también atribuible, es también verdad en la persona de Jesucristo, por su esencia divina. Porque Jesús es el Verbo encarnado, como lo dice Juan 1:14. Jesús es el que está en el seno del Padre y Jesús es, como lo dice Colosenses, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, y en quien habita toda la plenitud de la deidad. Lo que esto nos dice es que si concluimos que Dios no puede pecar, lo que es claro a la luz de la Escritura, porque Dios es perfecto, Dios es bondad, Dios es el bien, Dios es verdad. Si Dios no puede pecar, por lo tanto debemos concluir que Jesús tampoco puede pecar. Porque decir que Jesús hubiese podido pecar implicaría decir que Dios también podría pecar, lo que es una imposibilidad clara en función de la esencia divina y en función de lo que refleja la Biblia. Y esto se debe a que la esencia divina está indivisiblemente unida en la persona de Jesucristo. Y para comprender esto mejor hay que entender lo que sucede en la encarnación. Y uno de los pasajes centrales para entender esto es el gran pasaje kenótico que se encuentra en Filipenses 2 del 6 al 11. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obedientes a la muerte y muerte de cruz. Una de las cosas que este pasaje revela es que Jesús, a la hora de encarnarse, en el momento de su encarnación, cuando decide entrar en la historia del ser humano como la persona de Jesucristo, no se aferra a su esencia divina, sino que la recubre de humanidad. Y ese despojo del que habla no es una renuncia a sus atributos divinos, sino es una autolimitación, es un velo del libre uso de sus atributos divinos. Es decir, Jesús no deja de ser Dios cuando se encarna, pero sí asume limitaciones del ser humano. Y es por eso que al encarnarse están en su persona unidas la naturaleza divina y la naturaleza humana. Todo lo que la persona de Jesús hace es indivisiblemente e inevitablemente hecho por ambas naturalezas, porque el sujeto de atribución de las cosas, quien hace las cosas, a quien se le asignan las acciones de Jesús, no es a las naturalezas, sino a la persona. Una persona que es semejante, como dirá Filipenses, a los hombres, mas no igual. No igual porque tiene dos naturalezas y ninguno de nosotros tiene dos naturalezas. Entonces, por esa indivisible unión es que Jesús no puede pecar, porque hacerlo sería decir que Dios puede pecar. Y es por eso que tenemos citas como la de Feinberg, que es uno de los teólogos contemporáneos más importantes, que dice lo siguiente: no es suficiente decir que Cristo no pecó. Hay que declarar inequívocamente que Él no podía pecar. El sostener siquiera por un momento la idea de que Cristo pudo haber pecado envolvería asuntos que exigirían una revolución radical en nuestro concepto de la divinidad. Decir que Cristo no podía pecar no equivale a sostener que Él no podía ser tentado. Por cuanto Él era hombre, podía ser tentado, pero por cuanto era Dios, no podía pecar. La unión hipostática le dio al mundo una persona impecable. Dicho esto, la pregunta obvia debería ser: ok, decimos que por su naturaleza divina no puede pecar, pero ¿qué hay de su naturaleza humana? Si Jesús fue verdadero hombre, ¿no debería tener la posibilidad siquiera de pecar? Es más, hay pasajes como el de Mateo 4, donde se dice que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Y también hay pasajes como el de Hebreos 4:15, donde se dice
que Jesús se compadece de nuestras dificultades porque Él mismo fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, ¿cómo es eso de que Jesús puede ser tentado, pero no puede pecar? ¿Cuál es el sentido? Y la clave está en distinguir la intención del diablo de querer hacer pecar a Jesús de la verdadera probabilidad o posibilidad de que Jesús pudiera pecar. Una cosa no implica la otra, y a esto se están refiriendo estos textos. El diablo intentó hacer pecar a Jesucristo, pero Jesucristo nunca podía haber pecado. Es por eso que la Biblia revela de forma certera que Jesús efectivamente se compadece de nuestras aflicciones, porque a Él lo intentaron tentar de la misma manera que nosotros, pero en su caso Él no podía pecar, en nuestro caso claramente no solo podemos, sino que lo hacemos inevitablemente. Y una pregunta natural y normal que surge cuando explico estas cosas es, pero entonces, ¿cuál es el sentido de que el diablo intente hacer pecar a Jesús si Jesús no podía pecar? Y mi respuesta a eso es el mismo sentido que el diablo tiene al rebelarse ante el Omnipotente, el mismo sentido que el diablo tiene al intentar hacer cosas para evitar un destino final que ya está escrito. El pecado, por su naturaleza, es un absurdo. El pecado, por su naturaleza, es un sinsentido. Y el diablo ha obrado así durante toda su existencia. Imagínense tener acceso al trono de Dios, ver toda su gloria, toda su majestad, todo su poder creador, presenciar eso desde el inicio del tiempo, desde que el diablo fue creado porque era un ángel antes de ser caído, poder presenciar eso desde el inicio de su creación. Y aún así, creer que puede rebelarse contra Dios es un absoluto absurdo. Sin embargo, el diablo siempre actúa en el absurdo de querer derrotar a Dios, en el absurdo de querer alejarnos de Él. Entonces no genera ningún problema entender que el diablo tenía una verdadera intención de tentar a Jesús cuando en realidad Jesús no tenía la posibilidad de pecar en función de su naturaleza divina. Y es por eso que Feinberg va a agregar en su cita, por cuanto él era hombre, podía ser tentado, pero por cuanto era Dios, no podía pecar, pues no había ningún principio en Cristo que hubiera correspondido a la solicitud del pecado. Cuando Satanás tentó al último Adán en el desierto, Jesús, este fue tentado en todos los puntos, como fue tentado el primer Adán, y como es tentada la raza humana desde entonces. Sin embargo, en el caso de Cristo, no hubo pecado. El pecado es algo inherente en la naturaleza, o como acto externo, fue extraño a la persona de Cristo. Y dicho esto, queda una pregunta que realmente deberíamos responder. Si decimos que Jesús no podía pecar, ¿no lo estamos haciendo una especie de superhombre, una especie de falso humano? ¿Cómo es que una persona que no puede pecar nos representa en la cruz? Y la respuesta de esto es que no debemos confundir la naturaleza humana de la persona de Jesucristo. El sujeto de atribución es la persona, pero la naturaleza humana de Jesús era verdaderamente humana como nosotros somos verdaderamente humanos. Y es esa naturaleza la que nos representa en la cruz, en la indivisible persona de Jesucristo. Y es por eso que teólogos modernos como Joel Bick van a tener una resolución a esto que creo que ayuda, donde van a decir que en el abstracto es cierto que la naturaleza humana de Jesús podría pecar, porque es igual a la nuestra, pero la persona de Jesucristo nuevamente no podría pecar. Su naturaleza humana, considerada de manera abstracta, tenía la capacidad de pecar, hasta que fuera confirmada en una justicia inmutable cuando fuera glorificado. Sin embargo, la persona de Jesucristo no puede pecar. Cristo no es dos personas, sino una sola persona, el Hijo que existe eternamente como Dios y tomó para sí una naturaleza humana. Tampoco Jesucristo es una naturaleza humana considerada de manera abstracta, desde su persona y su naturaleza divina. Cuando hablamos de alguien que peca, no hablamos de una naturaleza, sino de una persona, porque solo una persona es un agente moralmente responsable en relación con Dios y los demás. Por tanto, si Cristo hubiera pecado como hombre, la persona del Hijo habría cometido ese pecado. Esto es inconcebible, dado que esa persona no solo es humana, pero también el santo e inmutable Dios, quien no puede ser tentado a pecar. No solo la unidad de Cristo, pero la verdadera unidad de la Trinidad hubiera sido amenazada. Entonces, ¿qué concluimos? En primer lugar, que la persona de Jesucristo, Jesús, no pudo haber pecado. Iría en contra de su naturaleza divina. Y decir que Jesucristo podría haber pecado, pero que no lo hizo, no es suficiente porque estaríamos diciendo que Dios podría haber pecado. En segundo lugar, debemos sostener que la persona de Jesucristo es indivisible. Esto es fundamental porque nos evita de ciertas herejías antiguas y siempre debemos recordar que tanto la naturaleza humana como la naturaleza divina están siempre en la persona de Jesucristo desde el momento de su encarnación. Y finalmente, como dice Hebreos, que tenemos un sumo sacerdote
que realmente nos comprende, que nos conoce mejor que a nosotros mismos y que se compadece de nosotros porque experimentó esa intención de tentación de parte del diablo y la venció. Y si este video te gustó, te dejo aquí otro video y no te olvides de darle like y suscribirte, que realmente ayuda a seguir haciendo contenido como este. Ahora me he mudado, estoy aquí en Dallas siguiendo mi maestría en teología, así que estoy con un nuevo fondo, pero espero que el contenido siga siendo edificante. Y como siempre, sígueme para aprender más de la Biblia.